Queridos, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia romana en particular. Pero hoy os estoy tomando el pelo porque ni historia antigua ni es historia romana. Hoy hemos pegado un salto en el tiempo, aprovechando el descubrimiento que he hecho en Instagram sobre una cuenta que me llamó poderosamente la atención, porque el contenido es canelita en rama, como se suele decir. Trata sobre la era vikinga y no es nada más y nada menos que Norse Warrior o Norse Warrior, no sé cómo sería más correcto. Y cuando la vi dije, uy, esto hay que traerlo al canal, pero vamos, porque tiene unos posts que, como digo, siempre no tiene nada de desperdicio. Y para esto, pues bueno, pues ha viajado en el tiempo y en el espacio nuestro amigo Javi, ¿vale? Que viene de las lejanas tierras del norte, ¿no? De Jutlandia. Bueno, no sé si es más sueco o danés, pero bueno, lo cierto es que viene con su panoplia vikinga, ¿no? Con su hacha, con su escudo, pues a hablarnos de bárbaros. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación y por tus palabras. La verdad que a mí también me hace mucha ilusión estar aquí porque soy consumidor del podcast, así que la verdad que estoy bastante contento de ser yo hoy el entrevistado. Y nada, vengo que tenía aquí un cargamento de hidromiel, así que pensé en dejarlo por la taberna aquí a mis amigos de Castor y Polo. Hoy sin que sirva de precedente, aparcaremos un poquito al Molsum, el Mulsum, que es legendario en todo el imperio y más allá, ha llegado incluso hasta China y Japón, pero bueno, hoy vamos a subsistir a base de hidromiel, que por cierto, soy bastante fan de la hidromiel. De hecho, estaba pensando antes de empezar el programa que tengo que ir a comprar, que me he quedado sin existencia. Pero bueno, veo que me has traído, así que vamos a darle juntos. Bueno, pues para el que no lo sepa, Javi, pues trata sobre, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero trata sobre la era vikinga, su especialidad sobre todo en la mitología. Pero bueno, voy a dejar a él que presente su proyecto, que yo creo que lo conoce mejor que nadie. Así que todo tuyo, que tienes aquí los mandos de la taberna, pues para hablarnos de tu proyecto. Bueno, pues yo comencé a divulgar en el 2021 sin ningún objetivo concreto más que el que dar a conocer la cultura nórdica. Soy muy fan de la mitología en general desde que era pequeño. Pero el día que conocí la mitología nórdica, pues algo hizo clic y fue amor a primera vista. Entonces, desde hace ya 5 o 6 años que me dedico a investigar sobre los mitos nórdicos y sobre la cultura vikinga y pues bueno, hasta hoy he llegado divulgando principalmente en Instagram y también en 2 blogs digitales que se llaman Guías de Cultura y la revista Tempus. Y bueno, mi objetivo sigue siendo el mismo que el primer día, es dar a conocer la cultura vikinga, la mitología nórdica y si puedo hacer disfrutar con mis publicaciones o con los relatos a las personas, pues mejor que mejor. Acuérdate cuando vayamos a acabar, pues, después de que hagamos el programa, pasarme los enlaces para que la gente pueda sumarse a tu blog y pueda leer esos artículos. Muchas gracias. Pues faltaría. Bien, pues nada, pues vamos a empezar pues por el principio. ¿De dónde sale esta gente? O sea, estos melenudos rubios de 2,10 m, ¿no? ¿De dónde salen? Pues mira, me gustaría hacer un paréntesis porque es algo que suele dar error y es que no es lo mismo escandinavo que nórdico. Normalmente se usan como sinónimos, pero lo que nos referimos a cuando hablamos de los escandinavos es a los que habitan lo que es la península escandinava, es decir, Noruega, Dinamarca y Suecia. En cambio, cuando hablamos de los países nórdicos, nos referimos a los habitantes de la península escandinava más Islandia y Finlandia. Hay incluso, según la bibliografía que consulta, hay gente que incluye a las Islas Feroe o a Estonia, pero estrictamente sería la península escandinava más Islandia y Finlandia. ¿Y dónde tienen origen? Pues hablando un poco de la península escandinava, podemos, por ejemplo, empezar a hablar desde la prehistoria, un poco de contexto. Venimos de pasar de la última glaciación, alrededor del año 115.000 a.C. más o menos, hasta los 11.700. ¿Qué pasa? Que durante esta glaciación todo lo que es la península escandinava, la mayoría, se cubre de hielo. De esta manera va a ser prácticamente inhabitable para las sociedades del momento. Entonces esto lo que va a hacer es retrasar lo que es la aparición de la edad de piedra, ¿vale? La prehistoria como tal va a aparecer en episodios más tardíos de la historia en lo que respecta al resto de Europa o de otros continentes. Alrededor del año 12.000 a.C. se empiezan a descongelar estas zonas cubiertas de hielo y sí que es verdad que ya empiezan a aparecer las primeras poblaciones nómadas. Empiezan a llegar, sobre todo, se cree que del centro de Europa, y básicamente van a subsistir a partir de la caza, pero la caza en concreto del ciervo.
Ellos lo que van a hacer es una sociedad bastante nómada, que van a vivir en tiendas súper sencillas, en grupos muy pequeños, porque lo que les interesa es seguir los periodos migratorios del ciervo, porque es prácticamente su único sustento. Tenemos que pensar que no es una tierra fértil, tampoco se ha comenzado a desarrollar la agricultura como tal, entonces su único sustento como tal es la carne. Y de los pocos animales que son capaces en el momento de subsistir en ese terreno es el ciervo. Luego, si pasamos, por ejemplo, ya al Mesolítico, vemos cómo se empiezan ya a asentar en lo que es la península escandinava, siguen aumentando las temperaturas y empieza a aparecer un paisaje, el típico paisaje glaciar de tundra que incluye pequeños líquenes y hierbajos pequeños. Es decir, ya empiezan a crecer un poco las primeras vegetaciones. También aparece en el bosque típico que nos podemos imaginar como el bosque nórdico con pinos y demás, lo que permite la aparición de nuevas especies, por ejemplo el jabalí, que se convierte en uno de los sustentos principales. Los escandinavos empiezan ya a empezar a migrar para acostumbrarse a lo que es la climatología, es decir, en épocas frías migran al sur de la península y en épocas más calurosas van a la zona norte, empiezan a seguir los periodos migratorios del salmón y demás, y ya empiezan a desarrollar lo que es las primeras herramientas un poco más sofisticadas, que son de piedra, pero ya empezamos a encontrar hachas y demás, y nos encontramos en general una sociedad un poco más desarrollada. Si pasamos al neolítico, ya vemos que comienzan a desarrollar lo que es la ganadería y la agricultura, un poco arcaicas de momento, pero ya les permite subsistir un poco por su cuenta y ya se pueden empezar a sentar. También se empieza a desarrollar el lenguaje, que es el proto-indoeuropeo, que es un lenguaje común, es el padre, digamos, de la gran mayoría de lenguajes que se hablan en Europa, como puede ser el griego, por ejemplo, como puede ser el alemán, el propio nórdico antiguo, que es el idioma que se va a hablar en la era vikinga. Y en principio eso sería lo más destacado del neolítico. Pasando ya a la edad del bronce, que sería del 2000 al 500 a.C., más o menos, empiezan ya a establecer relaciones comerciales, sobre todo con la Grecia micénica e incluso con Egipto. Van a ser uno de los grandes exportadores a nivel de Europa de ámbar, que lo van a vender sobre todo por la ruta del ámbar, y también empiezan a hacer esa clase guerrera, pero no actúa dentro de la propia península como tal, sino que más bien es una forma de defender esa ruta del ámbar y mantener cierta estabilidad en las rutas comerciales. A nivel de sistema de creencias, empiezan a, por ejemplo, a momificar a sus restos. Se cree que a raíz de ese intercambio cultural con Egipto, ellos lo que hacen es enterrar a los cuerpos y mantenerlos húmedos para que se conserven. También, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, empezamos a encontrar un uso o una importación desmesurada del bronce. Lo van a importar sobre todo de Iberia o España, si lo queremos ubicar hoy en día, y empiezan a fabricar abalorios, joyas y demás, empiezan a ornamentar sus armas, y la ornamentación de las armas se ve como una demostración de estatus. También cabe mencionar que en los escandinavos, al menos en la edad del bronce, son la sociedad europea que más bronce depositan como ofrendas en los túmulos funerarios a nivel europeo, y me atrevería a decir que casi mundial. Y en principio eso es una época de desarrollo donde se empieza a utilizar el cobre. Luego pasamos a la era del hierro prerromana, que también se le llama la era sin hallazgos, porque hay un cambio brusco de la climatología, descienden bruscamente las temperaturas y obligan a los escandinavos a migrar, a buscar e intentar subsistir en otros territorios. Y es por eso que apenas se encuentran registros, porque no se dan las condiciones necesarias para conservarlo. Y luego ya, quizás esto sí te toque más cercano a ti, pasamos a la era de hierro romana, que se le llama así porque hace referencia al momento en el que las tropas romanas, digamos, influyen y gobiernan de cierta manera sobre las tribus germánicas. Nos vamos a encontrar una época en la que, a pesar de ser, en cierto sentido, actuar como subordinados, Escandinavia se convierte en una zona rica, porque Roma la convierte como en una zona más del imperio, empieza a importar y a exportar materiales a Escandinavia, y en general es una época, podríamos decir, pacífica, donde los romanos también aprovechan para documentar sobre los nórdicos. Por ejemplo, Publio Cornelio Tácito escribe una obra que se llama Germania, en la que habla un poco tanto de las costumbres de los pueblos hermanos, que ellos llaman bárbaros, como de sus creencias. Por ejemplo, son los primeros en documentar que Odín, o Woden, que es su antecesor, es su Deus Maximus, que lo llaman ellos, su dios principal, podríamos decirlo de alguna manera, y lo equiparan con el Mercurio romano. Dicen, es como nuestro Mercurio, o el Hermes para los griegos. Lo mismo pasa con Tyr, el dios de la guerra, ellos lo equiparan con su Marte o con su Ares para los griegos.
¿Qué pasa? Que al final de esta era es cuando se producen los saqueos por parte de los pueblos germánicos al imperio, y digamos que los escandinavos se aprovechan de esto tanto para salir de ese control que le otorgaba Roma, como para abastecerse de oro y riquezas, que les permite pasar a lo que se llama la era de Vendel, que es la antecesora de la era vikinga. La era de Vendel, no quiero entrar mucho en detalle, pero es una era en la que se encuentran muchos recursos arqueológicos, sobre todo hechos con bronce y con oro, porque es una época bastante rica. Empezamos a encontrar yermos y espadas bastante ornamentadas. Y por último pasaríamos a lo que es la era vikinga, con un acontecimiento que es el saqueo al monasterio de Lindisfarne, que es un acontecimiento ya quizás más conocido, que se produce el 8 de junio del año 793, y es, al menos por el momento, la primera constancia que tenemos nosotros de unos escandinavos yendo hacia otro lugar con el objetivo de saquearlo y abastecerse. Es decir, sí sabemos que han habido otros saqueos antes, pero no estamos seguros si eran más fortuitos o estaban realmente planificados. Pero los vikingos en ese sentido lo que hacen es van a este monasterio, que es una zona pues desprotegida, y en las crónicas se les suele narrar como un acontecimiento sangriento donde acaban asesinando a los monjes del lugar y les roban sus riquezas enfrente del propio altar y de su lugar sagrado, y regresan a Escandinavia. Y ese digamos que sería el desencadenante de lo que es la era vikinga. Qué bien sintetizado. Acaba de quitar miles de años de historia en un momento. Sí, sí, en un momento, ¿eh? Pues tengo un par de preguntas que hacerte. O sea, ¿los escandinavos y los germanos están emparentados? Sí, se sabe que pueden proceder de un intercambio común, sobre todo en la época del Neolítico, ya entrando casi en la edad del cobre. Se cree que pudo haber en la propia península escandinava diferencias entre una zona y otra. Es decir, en la zona norte se cree que eran más pobladores de lo que hoy en día sería Alemania, los germanos, y la zona la zona sur sería una zona más ocupada por lo que llaman los Rus, la zona un poco de lo que serían los Balcanes y demás, y en ese momento hay un intercambio, se empiezan digamos, a relacionar entre ellos, y surge también, hay una cultura que normalmente se le llama los indoeuropeos o los protoindoeuropeos, Sí. que digamos que comparten un panteón común, unas costumbres comunes, y los protoindoeuropeos pueden incluir, por ejemplo, a los hermanos, a los escandinavos, un poco, de una manera un poco arcaica, antes de diferenciarse bien entre sus respectivos territorios. Porque has dicho que Woden era la versión, o sea, la versión previa a Sí, Odín. exacto. Woden, por ejemplo, es del panteón germánico, descienden de ahí. Woden, a partir del siglo V, más o menos, siglo V, siglo VI, ya empiezan a convertirse en lo que es en el Odín que hoy en día conocemos. Pero parte de una raíz indoeuropea, como muchos de los dioses y muchos del propio lenguaje. El nórdico antiguo desciende directamente del proto-indoeuropeo y del indoeuropeo, como otros idiomas, por ejemplo, el griego, el germano, todos parten de esa misma raíz, porque en algún momento sí que convergieron muchísimos pueblos de diferentes culturas que al estar ubicados en Europa, en una zona más o menos centralizada, pues se les mete, digamos, dentro del mismo saco. Ajá. Claro, de ahí también habría similitudes, ¿no? Como por ejemplo Thor, que es el dios del trueno, en este caso, y Júpiter, ¿no? Exacto. El dios De hecho, padre. exacto, sí, es que lo equiparan, de hecho, y se cree que en el panteón indoeuropeo, en un principio ellos adoraban, digamos, a las propias energías como tal. Por ejemplo, no adoraban al dios del trueno, sino que adoraban al trueno. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil, al menos en el imaginario humano, es muy difícil rendir culto a un objeto inanimado. Entonces, personificarlos y darle forma de dioses con características humanas es una forma de simplificar ese culto, digamos, y de o sea, que sea más fácil de asimilar por parte de la población. Claro, porque en los primeros estadios de cualquier religión, sobre todo en el ámbito mediterráneo, que es el que tengo un poco más estudiado, las primeras fases de las religiones es un estado animista, ¿no? Que Ajá. se honra a los espíritus de la naturaleza y al poder divino que emana de ellos, ¿no? Como bien has dicho, el trueno, el mar, ¿no? Y ahí nacen después las personificaciones, ¿no? Que creo que fueron los primeros los griegos o los egipcios en darles esas formas, bueno, los sumerios también, esas formas humanas. Exacto. Porque en Los principio, sumerios, los mesopotámicos porque en también, principio pero los romanos tenían esa costumbre, no, ellos no personificaban a los dioses hasta prácticamente
principio del primer milenio antes de Cristo. Que es una forma como de asimilarlos a los humanos, como de arraigarlos más a la tierra. Ujú. Pero sí, la sociedad en general escandinava, bueno, y nórdica, es bastante animista incluso en la era vikinga y me atrevería a decir que hoy en día ellos creen muchos en lo que llaman los espíritus de la tierra, que vendrían a ser estos seres invisibles que pueden ser los elfos, los enanos y demás. Ellos creen mucho en este tipo de espíritus y de fuerzas invisibles. Y es algo que se mantuvo a pesar de que tenía sus deidades personificadas, sí que creían mucho en las energías de la tierra, en los espíritus, en los antepasados, que también eran una forma de, por ejemplo, hay dos seres que se cree que acompañan al alma y son seres generalmente invisibles, que son la Filgia y la Hamingia, que vendrían a significar un poco la buena fortuna de esa persona. Y si, por ejemplo, tú actúas de una manera que puedas cabrear a tu Filgia, es posible que ella te abandone a tu suerte, ya digamos que se desvincula de ti. O sea que incluso a nivel del alma cree que hay espíritus invisibles que la acompañan, que forman parte de ella. Ujú. Esto me ha recordado mucho la figura del genio yo no digo en la Mm, religión romana, ¿no? Ese ente que nace con las personas y que le acompaña toda la vida. Y de hecho, la tumba exacto. es la morada del genio, más que bueno, y el lugar, aparte del lugar donde se guardan los restos mortales, ¿no? Pero realmente es la morada del genio para que evite eternamente. Exacto. Una de las Pues justo interpretaciones. es ese mismo concepto, exacto. Ah, claro, si al final tienen los dos raíces indoeuropeas, pues Mm, obviamente pues hay cosas que bueno, evolucionarían de forma paralela, ¿no? Y con las influencias mm, de cada lugar, pues al final darían forma a lo que nosotros conocemos como los vikingos. mm, Pues muy bien, mira, me has estado dando ideas y una de ellas es que aparte de tratar el tema de la religión, que lo hemos hablado fuera de cámara, que un día tenemos que hablar de la mitología vikinga pura y dura, podríamos hablar de la pervivencia de la cultura nórdica, ¿no? De la mm, cultura, para simplificar, diré vikinga, en nuestra época, ¿no? Como, por ejemplo, que lo han mencionado los gnomos, los elfos, los enanos, pues, sí, sí, sí. Está más pues vivo que sí, Da, sí, sí. da para mucho, da para mucho. Mm, Pues nada, vamos a ver cómo consigue la historia, porque ya hemos visto que los escandinavos han abandonado la península Escandinavia, perdón. Han empezado a hacer los primeros saqueos y entre ellos el monasterio de Lindisfarne, si creo que lo he pronunciado bien. De Lindisfarne. Lindisfarne, perdón. Bueno, se han cepillado unos cuantos monjes y les han robado. Y a partir de ahí, pues se Exacto. puede, se puede decir que hay un auténtico pistoletazo de salida y empiezan pues esto a generalizarse. Ujú. Exacto. A partir de ahí nace la era vikinga. Hoy en día nombramos a los vikingos como una forma de, por ejemplo, referirnos a una etnia, pero en realidad vikingo es una profesión, si somos estrictamente fieles a la palabra. Un vikingo es un escandinavo que un día se levantó y dijo, pues hoy me gusta la chaqueta que lleva ese, se la voy a robar. Y a partir de ahora mi modo de vida va a ser, digamos, eh, ellos contemplan el saqueo como una forma de subsistir, de ganarse la vida, porque al final tenemos que entender que Escandinavia, incluso a día de hoy, pues cuenta con unas condiciones climatológicas y a nivel de paisaje que dificulta mucho la supervivencia, la agricultura sobre todo. Entonces ellos se ven obligados a salir, aunque sea temporalmente, salir de Escandinavia, a buscarse la vida de otra manera. Y muchas veces la alternativa que encuentran es el hurto. Roban, pues ya sea bienes materiales, como puede ser el dinero, animales, esclavos para hacer comercio de esclavos y demás, pero realmente el hurto es una forma más de ganarse la vida, porque es muy complicado subsistir en esa península. O sea que vikingo se podría traducir como pirata. Sí, de hecho, es curioso porque no sabemos realmente de dónde viene la palabra vikingo, hay muchas teorías, pero una de ellas es que proviene del inglés antiguo viking, escrito con W, que aparece en un glosario del año 900 después de Cristo, y aparece como un sinónimo de latín piraticum, es decir, pirata. Entonces ellos, por ejemplo, en inglés antiguo contemplan a los vikingos como si fuese un pirata realmente y en la Edad Media va a ser una creencia que se va a arraigar. El vikingo es realmente visto como un pirata. Hay otras teorías que, por ejemplo, se cree que puede venir del protogermánico, esa lengua que te comenté antes, Wiccan, que significa como torcer, girar o darse la vuelta, que es algo muy característico
no quiero entrar mucho, pero de la navegación de los dracar o los famosos barcos de los vikingos, que tenían tan poco calado, no tenían quilla, por ejemplo, que es la zona, no sé si lo ubicas, la cuña inferior del barco, Sí. que le otorga más estabilidad. Eso les permite, por ejemplo, que puedan voltear con facilidad rápidamente el barco y puedan remontar un río. También les permitía cargarlos durante cortas distancias, sacarlos del agua y cargarlos, llevarlos a los hombros para, por ejemplo, pasarlo de un río a otro. También les permitía navegar incluso marcha atrás y en aguas muy poco profundas. Estamos hablando a lo mejor de aguas de 1, 2, 3, 4, 5 metros, aguas donde podría perfectamente caminar una persona. Entonces, se cree que puede venir de ahí. Y otra teoría es que viene de una palabra en nórdico antiguo, viking, tal cual, que es una palabra femenina, que es algo muy específico, pero hace referencia a un viaje marítimo de larga distancia caracterizado por el intercambio, por el turnaje entre los remeros. La expresión completa sería fara y viking. Y luego esa misma palabra en masculino, que sería vikinger, con R al final, haría referencia a las personas que participan en ese viaje. Entonces, una de las teorías también quizás mejor posicionadas por eso mismo, porque hacía referencia a las largas distancias que solían navegar y que obviamente necesitaban un intercambio de remeros. Ajá. O sea, y al final, ¿qué diferencia puede haber con el término normando? ¿Significaría lo mismo? Normando, normando traducido literalmente significa hombres del norte y es como los llamaban los habitantes de Francia o la actual Francia. Porque es cierto que muchas culturas sufrieron, digamos, o interactuaron con los vikingos y cada uno tenía su forma especial de llamarlos. Por ejemplo, como comentaste bien, los normandos, traducido sería hombres del norte, sería como los solían llamar principalmente la gente de Francia. Pero, por ejemplo, los germanos lo llamaban ascomani, que hay dos teorías acerca de su significado. Una es que significan hombres de ceniza, perdón, sí, hombres de ceniza, en referencia al tipo de madera que utilizaban para fabricar sus barcos, que era la madera ay, no me sale el nombre, lo diré, de olmo, que es bastante incandescente, y la otra es hombres lanza. Se cree quizás posiblemente por el uso de lanzas, aunque no es el arma más predominante entre los vikingos, pero bueno, los hermanos lo llamaban así. Otro nombre que se usa mucho es danés, independientemente de si tú fueses noruego, sueco o islandés. Generalmente los anglosajones sobre todo los llamaban daneses. También utilizan mucho el pagano o el infieles. Por ejemplo, en la crónica anglosajona se los define como la raza pagana, ¿sabes? Como una raza diferente a la nuestra. Y también, por ejemplo, los que se asentaban en la zona de lo que es el río Volga, Novgorod, Ucrania, los Balcanes y demás, los suelen llamar Rus, que puede ser, no se sabe con exactitud, pero puede ser que sea referencia al color de su cabello, porque aunque todos habitaban dentro de una misma península, sí es verdad que el fenotipo podía variar bastante. Por ejemplo, esto es otro mito, ¿no? Que todos los vikingos son rubios y pelirrojos, evidentemente sí los había, pero no era la gran mayoría. Pero sí es cierto que por lo que se ha visto arqueológicamente, los suecos, por ejemplo, tienen más tendencia o había más predominancia del cabello rubio. Pero, por ejemplo, en Dinamarca eran más común los pelirrojos. Entonces, normalmente no tenía nada que ver un sueco con un danés, e incluso un danés no tendría nada que ver con otro danés de una zona diferente dentro del propio país. O sea, variaban muchísimo, a pesar de que podemos pensar que eran una cultura muy unificada, realmente variaban bastante. No podemos encontrarnos incluso Suecia, hasta años bastante avanzados de la Edad Media, estaba separada por reinos, no era un país unificado. Entonces varía bastante a nivel de creencias, a nivel de incluso de aspecto físico o de costumbres. Porque había gente que, por ejemplo, habitaba más en zonas costeras, había gente que habitaba más en zonas montañosas. Evidentemente el estilo de vida es bastante distinto. Claro, unos serían más cazadores y otros serían más pescadores. No es una cosa que es de Mm, perogrullo, pero eso condicionaría mucho su forma de vivir y de entender el mundo. claro. Y incluso a nivel de creencia, por ejemplo, no tendría tanto sentido una persona, como por ejemplo, vamos a poner un sueco, que viva en las montañas, no tendría mucho sentido que rinda un culto excesivo al dios del mar, por ejemplo, o al dios de la pesca. Pero en cambio, alguien que viva en la costa, sí, ya ahí cobra mucho más sentido. Y viceversa, cambia bastante. Totalmente, es que al final el lugar donde vivimos nos condiciona radicalmente. Exacto. ¿Y ellos mismos, cómo se sabe cómo se autodefinían? Realmente no nos ha llegado nada, porque los vikingos
era una sociedad lo que se llama ágrafa, es decir, no llevaban un registro o un diario de lo que hacían, lo que dejaban de hacer. Realmente no nos ha llegado nada de cómo se autodefinían, porque muchas, por ejemplo, si era común que las piedras rúnicas grabasen algún epitafio o algún homenaje a algún familiar, pero realmente era con nombres propios. Por ejemplo, las típicas piedras rúnicas que se ven Sí. enormes, escritas en rojo con 20.000 dibujos, dice, madre mía, que tiene que poner algo épico. Pues a lo mejor lo que ponía era Einar erigió esta piedra en honor a su mujer Gudrun. Ya está, punto pelota, ¿sabes? No llevaban un diario de sus incursiones, por ejemplo, de su estilo de vida. O sea, todo lo que sabemos de ellos lo sabemos principalmente gracias a lo que otras personas han escrito sobre ellos. Y normalmente estas personas pues, eran quienes lo sufrieron, quienes fueron saqueados por ellos o quienes fueron, bueno, incluso asesinados. O sea, que muy buenas reseñas tampoco iban a dejar sobre ellos. ¿Cuál es el problema? Hay bastante sesgo, hay que tomar las fuentes con mucho cuidado porque normalmente se los demoniza bastante. Obviamente tampoco vamos a decir que eran ángeles, pero se les demoniza bastante, la verdad. Y hay que también tomar las fuentes con cuidado porque muchas veces se interpretan bajo la lupa del cristianismo, que en el momento estaba en auge. Entonces, todo lo que no sea cristiano va a ser visto como algo, digamos, del demonio y demás. Por ejemplo, el saqueo al monasterio de Lindisfarne, hay un cronista que él comenta que es un castigo que ya estaba vaticinado por Dios, porque la gente no vivía la fe como la tenía que vivir. Sí, explica un poco en petit comité. Entonces él ve la invasión de los vikingos como un castigo divino realmente. Los ve como enviados del demonio. Es buena explicación. Así se arregla todo. Ha sido Dios. Exacto. Bien, ¿y cómo continúa la historia? Bien, pues una vez que entramos ya en la era vikinga podemos hablar de la fase de expansión. Los vikingos, si algo los caracteriza, son las incursiones. ¿Cuáles van a ser probablemente los dos sitios principales donde se van a expandir? Pues Inglaterra y Francia. A Inglaterra, por ejemplo, en el año 865 llega lo que se llama el Gran Ejército Pagano, que esto sale, por ejemplo, en Viking, en la serie, que está en un principio liderado por 3 hijos del legendario Ragnar Lodbrok, el rey sueco. Entonces ellos lo que van a hacer es que en un principio van a desembarcar en el reino de Anglia Oriental y a partir de ahí se van a ir intentando expandir por lo que es toda Inglaterra. ¿Qué pasa? Que a menudo podemos pensar que ellos tenían ese afán conquistador de vamos aquí, matamos a todos, nos quedamos, vamos aquí, matamos a todos, nos quedamos, pero ellos muchas veces lo que hacían era cobrar lo que se llama el Dengel, que es traducido literalmente sería como oro danés o impuesto danés. Eso es un impuesto que ellos cobraban para, digamos, ellos le decían a quienes iban a conquistar, le decían plata o plomo, es decir, si tú me pagas X cantidad, yo no te saqueo, o yo no quemo tu aldea, o yo no te mato, y ellos iban intentando cobrar ese impuesto que a cambio de no atacarte, tú me das una cantidad de dinero, yo me voy y los dos salimos ganando. Pero sí es cierto que en muchas zonas de Inglaterra van a acabar desembocando pequeñas batallas y demás, y se van a sentar, por ejemplo, en el reino de York. Va a ser una de las zonas de Inglaterra donde más presencia vikinga hay, tanto a nivel literario como arqueológico. Podemos encontrar realmente que ahí sí hubo presencia vikinga durante bastantes años. Y, por ejemplo, este gran ejército recorre lo que es la zona de Anglia Oriental, York, Mercia y Wessex. Van a ir en ciertas zonas, van a llegar a términos con los reyes que gobernaban en ese reino. Algunos les van a dar provisiones, tanto de armamentísticas como de, por ejemplo, de provisiones, de comida. En otros no van a tener tanta suerte y se van a ensarzar en batallas y demás. Pero sí es verdad que la presencia vikinga en Inglaterra les va a permitir en una instancia final asentarse, que es lo que muchas veces lo que ellos querían. Este gran ejército pagano llega un momento que llega a una zona que se llama Repton y no sabemos exactamente por qué, pero sabemos que se divide. Una mitad quiere seguir conquistando lo que es Inglaterra,
digamos, con incursiones violentas para ganarse la vida y conseguir asentarse. Entonces esta primera mitad parte al reino de Wessex. Allí van a morir en batalla. La otra mitad decide, mira, estamos bien aquí, estamos a gusto, hay buen clima, se puede dar la agricultura, podemos subsistir. Entonces lo que hacen es llegar a términos de yo me asiento aquí, yo te prometo que no voy a atacarte, no voy a ser violento con las personas a mi alrededor, a cambio de que tú me dejes vivir aquí. Y así fue. Ellos van a vivir sobre todo en el reino de Northumbria y van a fundar un pequeño reino que se llama Danelaw, que traducido sería país bajo la ley danesa. Muchos los anglosajones del momento, a esa primera mitad del ejército que no quiso atacar y seguir conquistando Inglaterra, como recompensa, les deja, digamos, cierto control sobre la zona norte de Inglaterra, tanto para rutas comerciales como para ellos desarrollar su vida tan tranquilamente. Se pueden muchas veces casarse, hay registros de bodas entre vikingos o, bueno, escandinavos y anglosajones. Y también se van a asentar mucho, sobre todo en la zona de York. De hecho, a nivel, un poco de curiosidad, en York se encontró a ver cómo lo digo, el excremento humano más grande de la historia. Y cuando lo analizaron, se dio cuenta que permanecía un vikingo. Si alguien lo quiere investigar, se llama el coprolito de Joyce Bank. Y bueno, mide 20 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Y por los estudios que le han realizado y demás, se sabe que esa persona en concreto, su dieta estaba basada principalmente en carne y en pan. Nos dio un poquito ahí de información. Y otras Publicaste, perdóname, ¿publicaste un post sobre esto? ¿Puede ser? sí, hace bastante. Me Hace suena haberlo bastante. leído. Sí, sí, sí. Es que el hallazgo es cuanto menos curioso. Y luego en Francia también van a realizar varias incursiones. Se sabe que a partir del año 799 más o menos hay algunas incursiones menores que pasaron un poco sin pena ni gloria porque no tuvieron grandes repercusiones, pero sí que es verdad que obligaron a lo que es la zona de Francia a crear una defensa externa. O sea, ya habían sufrido varios ataques que aunque no habían llegado a nada, los francos en ese momento dijeron, uy, hay que poner algo aquí, hay que poner una barrera o hay que vigilar esto porque los ataques están siendo cada vez más comunes. Hasta que llega uno de los grandes eventos de quizás de la era vikinga, que es el asedio de París, que esto también sale en Vikings, que se produce en el año 845. Entonces se comenta que llegan unos 120 barcos vikingos aproximadamente a lo que es Francia, liderados por un tal Reginerus, que es un nombre latín, pero que muchos han identificado con Ragnar Lothbrok. Entonces ellos se sabe que suben por el río Sena y atacan la zona de... Ay, perdón, lo diré, se me fue el nombre. De Rouen. La saquean, entonces el monarca en ese momento de Francia, que era Carlos el Calvo, decide desplegar un ejército contra ellos. Pero él lo que hace es divide su ejército en dos y coloca una primera mitad en un lado del río, Sena, y la otra mitad al otro lado del río. Los vikingos, ¿qué hacen? Pues en vez de dividirse, van contra una de esas mitades del ejército franco y los derrotan. Aproximadamente a 111 hombres de ese ejército lo que hacen es ahorcarlos públicamente. Se dice que en honor a los dioses nórdicos, pero es posible que haya sido más como un método para quizás aterrorizar a la otra mitad del ejército que estaba viendo desde el otro lado del río. Entonces esto efectivamente funcionó y bueno, los vikingos más o menos se quedaron durante ese periodo ahí y el día de Pascua de ese mismo año irrumpieron en París. Consiguieron atravesar las defensas y una vez dentro de lo que es el propio París, los francos vieron que no tenían manera de defenderse, entonces lo que hacen es llegar a términos. Los vikingos hicieron eso que te comenté antes. Oye, si tú nos pagas X cantidad, nosotros nos vamos y aquí no ha pasado nada. Entonces los francos le acaban pagando un total de 7.000 libras, que en total son unos aproximadamente 2.500 kilos de oro y plata. ¿Qué pasa? Que los vikingos, bueno, tampoco fueron muy fieles a su palabra y según se retiraron fueron saqueando las zonas de alrededor y nunca llegaron a finalizar, al menos en ese momento, los saqueos a Francia. Luego pasa otro de los acontecimientos más importantes, que es la creación del Ducado de Normandía. Este ducado se da
cuando Rolf Ganger, que es, o Rolo, que es también uno de los personajes principales de Viking, él, en este contexto de saqueos a Francia y demás, en el año 911, él va a intentar asediar también la zona de Chartres, una zona de Francia, pero es derrotado en batalla. ¿Qué pasa? Que los francos llevaban ya tantos años sufriendo los ataques vikingos que, de alguna manera, en vez de acabar con él, quisieron negociar. En ese entonces el monarca era otro Carlos, ahí se me fue el nombre, Carlos el Simple, y él negocia con Rolo. Él le dice, te ofrezco parte de mi territorio, una de las partes que le ofrece es la zona de Bretaña, te ofrezco parte de mi territorio, te ofrezco la mano de mi hija, que era Gisela III, y te ofrezco vivir cómodamente en lo que a términos monetarios se refiere, y a cambio de que tú me defiendas de la amenaza externa de los vikingos, porque al final, ¿quién va a saber aconsejarte mejor sobre los vikingos que un propio vikingo? A cambio de defender a los vikingos y de convertirse al cristianismo. Entonces Rollo lo vio una oferta considerablemente buena y acepta. Hay una leyenda popular, que no se sabe hasta qué punto es cierta, pero se dice que para cerrar el trato era típico, típico de besarle el pie al rey, ¿no? Pues cuando le dijo a Rollo que se arrodillase para besarle el pie, él no quiso hacerlo y mandó a uno de sus hombres a que lo hiciera por él. Cuando uno de sus hombres, no sabemos el nombre, no nos ha llegado, pero cuando este hombre fue a besarle el pie, en vez de arrodillarse, lo que hizo es levantarle el pie al rey para ponerlo a la altura de su boca y claro, llegó un punto que el rey se cayó para atrás y eso se cuenta como leyenda popular. Entonces Rollo, tras este tratado, se convierte en el duque de Normandía y efectivamente vive el resto de su vida en Francia, bueno, en Normandía para ser más exactos, y cumple, digamos, con su palabra. También hay otra leyenda popular que dice que al final de sus días, cuando él enfermó y vio que iba a morir, digamos que no tenía muy claro sus creencias, entonces lo que hizo fue donar 100 libras entre las iglesias de la zona para contentar de alguna manera al dios cristiano, pero también sacrificó a bastantes personas en honor a los dioses nórdicos. Un poco de, bueno, si no me voy al paraíso, pues me voy al Valhalla o a donde me toque. Y en Es, principio esa sería la... eso se le llama jugar a dos bandas, ¿eh? No, se le trabó el audio. Digo que eso se le llama jugar a dos bandas. Exacto, si no me aceptan en un lado, me aceptarán en el otro. Eh, y bueno, esos serían quizás los dos lugares más importantes a nivel de asentamientos vikingos, pero sí que se sabe que los vikingos realizaron incursiones en muchos otros países, por ejemplo en España, en la zona de Cádiz, que en ese momento, en el momento que ingresaron estaba bajo Al-Ándalus, bajo el mandato de, bueno, la época de Al-Ándalus. Sí, el También, Emirato de Córdoba, creo recordar. si no recuerdo mal, sí. Y pues, eso fue por la zona de Cádiz, principalmente llegaron a subir hasta Sevilla incluso. También entraron por el Guadalquivir. Las Islas Feroe también es otra zona donde realizaron varias incursiones, en Escocia, en Gran Bretaña, en Gales, incluso en la zona de, como te comenté antes, de los Balcanes, de la zona de donde está el río Volga, el Dnieper y demás, han llegado hasta ahí. Incluso, esto no es a nivel de incursión, pero sí que se encontró en Suecia una estatua de Buda, que probablemente ha llegado a través de la ruta de la seda, pero aún así te puede llegar a dar una idea del nivel de conectividad que tenían, al menos a nivel comercial, los vikingos con el resto del mundo. Y eso sería principalmente las zonas que ellos llegaron con el afán de conquistar o de asentarse, de alguna manera de buscarse la vida. Ajá. ¿Podrías describir cómo sería una de estas de estos asaltos? De los que te nombré antes. Sí, o sea, por ejemplo, el modus operandi sería más correcto. Claro, porque Vale. tienen fama de eso, de que pegaban golpes de mano, ¿no? Uh-huh. Hacían el saqueo y antes de que pudiese venir el enemigo, que se pudiese organizar, ellos ya estaban marchando con sus tracas de vuelta a casa cargados Exacto. de riquezas. Es lo que mejor, realmente no lo sabemos a ciencia cierta, pero es lo que mejor posicionado hasta hoy en día. Se sabe que normalmente estos saqueos se hacían en grupos pequeños de personas. A ver, grupos pequeños a lo mejor pueden subir a lo mejor a los cientos, pero no reunían un ejército como tal de miles de personas para saquear una zona. Generalmente atacaban esos monasterios, abadías y demás, que eran zonas generalmente desprotegidas, que contenían además bastantes riquezas, pero sí que es verdad que no era con un afán
nos reunimos muchas personas, los matamos a todos, robamos y nos vamos tranquilamente, sino que más bien Ujú. tomaban una actitud más observadora. Es decir, por ejemplo, en Inglaterra muchos ataques se dan en días festivos debido a temas religiosos. Por ejemplo, como te comenté antes, el día de Pascua que se dio en Francia, o generalmente en días sagrados donde se aseguraban que las personas estaban, por ejemplo, reunidas en la iglesia o en sus propias casas. Entonces ellos lo que hacían era eso, intentar tomar la mayor cantidad de recursos posibles sin alertar o sin entrar en conflictos innecesarios con las personas del lugar. También es verdad que ellos, al menos parece ser, que se servían un poco de su fama por esto mismo que te conté, de lo de cobrar el impuesto por si me pagas X cantidad o si me das X recursos, yo te dejo tranquilo. Muchas veces también todo lo que fuese evitar entrar en conflictos innecesarios se hacía de alguna manera. Y ahí está también los barcos, el estilo de navegación para corroborarlo un poco, porque les permitía adentrarse bastante en lo que es en la costa y, digamos, manejar un poco los barcos a su voluntad. Navegaban más rápidamente que un barco de la época, y es decir, en navegación estaban más avanzados quizá que muchas otras sociedades y países del momento. Podían adentrarse por los ríos, podían dar media vuelta al barco, podían cargarlo en sus hombros. Entonces, sí que nos puede llegar a dar a entender que no entraban en batallas innecesarias y todo lo que fuese, vamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos, para evitar bajas innecesarias principalmente. Pero la verdad que es bastante difícil saberlo, pero sí, es bastante probable que antes de entrar en batalla, pues se dedicasen a lo que es el hurto. Ujú. Y al referente a la serie de París, ¿solo atacaron una vez la ciudad o fueron varias? París como tal, una incursión así registrada en varias fuentes y que posiblemente haya ocurrido es si es el asalto de París, este el que te comenté, el del 845. Sí es verdad que es posible que nunca se llegue a mencionar porque las fuentes nórdicas, bueno, las fuentes sobre la historia de Escandinavia y de los países Ujú. nórdicos en general, muchas veces son contradictorias unas con otras, otras están bastante sesgadas. Por intereses o por intereses o por, bueno, principalmente sí, por intereses políticos y religiosos. Entonces es difícil saber qué te crees y qué no, a menos que la arqueología o una fuente primaria lo demuestre. Sí se sabe que durante muchos años estuvieron saqueando diferentes zonas de Francia y demás, pero al menos como tal de ataque, digamos, importante, sí, el asedio de París fue al menos el único que tenemos constancia como tal, bien documentada. Es del Pero 800, ¿dime? 845, me has dicho. Sí, 245 Ajá. aproximadamente. También vete a saber, igual mañana sale una referencia de que no es en este año y que nunca existió, pero porque eso mucho también de la investigación de la historia nórdica suele pasar bastante, que nunca hay una verdad absoluta. O sea, no, realmente sabemos muy, muy poco. Y lo que sabemos hay que tomarlo con pinzas porque está profundamente sesgado y hay que entender muy bien el contexto y aún así eso. O sea, nunca puedes decir esto pasó así y es inamovible. O sea, pues realmente mucho está fundamentado en teorías, en lo poco que podemos saber de otras personas. Ujú. Y de Inglaterra, cuando has dicho que atacaban Inglaterra y estuvieron asentándose por la zona de York, de Northumbria, creo que también lo has Ajá. mencionado, ¿llegaron a expulsarlos de ahí o se asentaron definitivamente? Pues mira, es interesante porque hay historiadores que hablan del imperio del Mar del Norte o el imperio anglo-escandinavo que ocurre aproximadamente entre el año 1013 hasta el final de la era vikinga, más o menos, aproximadamente todo esto, en el 1066, que ya sí que habla de una alianza entre Noruega, Dinamarca e Inglaterra. También de algunas zonas de Suecia y de sus vasallajes y demás, pero sí que es verdad que en muchas zonas, principalmente en York, eso, en York y en Danelaw, que es en el reino de Northumbria, son zonas donde sí se llegaron a sentar y convivieron durante bastantes años. Incluso es donde se produce también ese sincretismo religioso un poco, ¿no? Entre el cristianismo y el paganismo nórdico. O sea, que sí, nunca llegaron a echar a la totalidad de la población de Inglaterra,
pero sí que se llegaron a asentar considerablemente, principalmente en esas dos zonas, pero en Inglaterra era común ver a escandinavos ya asentados. Lo que pasa es que eso, nunca llegaron con el afán de vamos a echar a esta gente de aquí, vamos a vivir nosotros, sino vamos a intentar llegar a términos y a intentar convivir con ellos, pero de alguna manera buscarnos la vida fuera de Escandinavia, porque Inglaterra a nivel climatológico y a nivel de condiciones y de oportunidades era mucho más adaptable a la supervivencia que Escandinavia. Sí, sí, el que para el que no lo sepa, es que es terrible esa climatología. De hecho, Sí, sí, sí. hay partes del año que durante 6 meses solo es de noche o solo es de día, ¿eh? Y si hoy en día, con todas las tecnologías que tenemos y todas las comunidades del mundo, la gente lo pasa mal en invierno, te imagínate hace 1000 años, donde tenías un par de pieles y una casa, y ya está, de poco más. Era bastante duro, los inviernos escandinavos eran muy duros. O sea, mucha gente, tú tenías un mal año de cosecha, un mal verano, bueno, sí, verano principalmente se daba primavera-verano, y como tú no tuvieses recursos para subsistir el invierno, o sea, podías morir de inanición perfectamente. Por eso muchas veces eh, todos estos saqueos e incursiones y demás se dan en temporada primaveral, verano, porque también hay que entender que tan mala es la climatología en Escandinavia como las condiciones meteorológicas en lo que al mar se respecta. Porque claro, si tú vives en un país que usualmente suele llover, suele haber tormenta y demás, el mar también va a estar bastante bravecido y además, si es verdad que los Drakkar, tal y como los conocemos, son barcos bastante rápidos, también no tenían la misma resistencia que un buque, por ejemplo, que podía haber en la época o que otros tipos de embarcaciones. Eran bastante frágiles en ese sentido por el tamaño que tenían, eran demasiado grandes. Porque normalmente se habla solo del Drakkar, pero sí que es verdad que los vikingos tenían otro tipo de embarcaciones más destinadas, que eran mayores y más resistentes, pero destinadas al, por ejemplo, al comercio de esclavos, a importar, exportar bienes o incluso personas. Pero los barcos de guerra como tal, la verdad que solían ser bastante pequeños en comparación a otros barcos de la época. Por eso también es un poco la doble cara de sí, son bastante fáciles de manejar y nos dan muchas oportunidades en aguas poco profundas, en ríos y para incursiones, pero también es que en alta mar o en condiciones adversas era muy fácil también que ese barco se perdiese. Muchas veces en la saga se cuenta como los vikingos parten, por ejemplo, con 30 barcos hacia otro país y a lo mejor llega a la mitad o menos. Claro, en ese contexto que estás exponiendo, pues es mucho más fácil comprender por qué una de sus actividades principales era la piratería y el saqueo de otros pueblos. Exacto. Ellos principalmente van a estar eso, desarrollados en la navegación, quizás es lo que más destaque, tanto por los materiales que utilizan como por la forma de construir los barcos, pero bueno, sí es verdad que no existe nunca, nada es perfecto. O sea, si tú eliges fortalecer la agilidad y la movilidad del barco, por algún otro lado te tiene que cojear, porque es imposible construir un barco de dimensiones enormes y robusto y cada vez sea manejable y rápido. Había que Claro. sacrificar alguna de las dos partes. Pues el siguiente punto ahora que nos tocaría tratar, ¿cuál sería? El de las navegaciones. Por ejemplo, sí, podemos hablar de los descubrimientos. Eh, Quizás las tres zonas a nivel de descubrimientos más importantes de los vikingos sean Islandia, Groenlandia y la zona que ellos llamaban Vinlandia, que es un poco la zona de Terranova y la península del Labrador, el actual Canadá, América del Norte. Que siempre está ese debate ahí de llegar a los vikingos antes que Colón y demás. Lo trataremos ahora. Por ejemplo, empezando por Islandia, se comenta que fue vista por primera vez por un tal Nadoder, que era un noruego, que se encontraba viajando a las Islas Feroe, pero lo pilló una tormenta y lo desvió de su rumbo. Entonces llegó a una costa desconocida. Él lo que hizo fue, se bajó, desembarcó y subió a una de las montañas que le pillaban cerca en busca de indicios de vida humana. Buscando, se menciona que lo que estaba buscando sobre todo era humo de las fogatas o que te indicase que ahí había personas, pero nada, sube la montaña y ve que no hay ningún indicio de vida humana, entonces tal cual está, pues la baja y regresa a su barco, pero sí es verdad que se cuenta una leyenda que mientras iba al barco empezó a nevar, entonces la llamó Snealand, que sería como la tierra de la nieve, o el lugar sí, la tierra de la nieve, el lugar de la nieve. Y bueno, tras esto él
divulga sobre lo que acababa de descubrir. Entonces ya se empieza a dar a conocer lo que es a priori una nueva tierra. Perdón, que lo tengo aquí la fecha porque son tantas que se me van, en el 860, un sueco que se llama Gardner Svabarsson se encontraba de viaje hacia las Hébrides y le vuelve a pasar lo mismo, una tormenta lo desvía y vuelve a desembarcar a terminar en lo que es hoy en día Islandia. Él lo que hace es, llega, se monta un pequeño asentamiento y pasa ahí el invierno. Sí es verdad que no la explora demasiado, entonces lo que hace es, al volver a Noruega, lo que hace es comentar lo mismo, que descubrió una nueva tierra y demás. Entonces eso lo que hace es despertar el interés en un sueco que se llama Ragnar Floki, bueno, se llama Floki Vilgerdarsson, el apodo le viene después, que es otro, también la gente lo conocerá por Viking, Floki. Entonces, él, movido por estos relatos sobre esta nueva tierra, lo que hace es coger un barco, monta a su familia y a un grupo de personas y parte, es el primer escandinavo que parte con la intención de descubrirla o de llegar a ella. Sí es verdad que primero hace un viaje en el que desemboca en las Islas Shetland y luego se va hacia las Islas Feroe. En las Islas Feroe se compra 3 cuervos, que es lo que le da el apodo de Ragnar, que en nórdico antiguo sería algo así como cuervo. Se compra 3 cuervos y parte de las Islas Feroe ya a intentar llegar a lo que es Islandia. Entonces, durante el trayecto, él suelta el primer cuervo y ve que regresa a las Islas Feroe. Entonces ve que todavía está muy lejos de la zona donde quiere llegar. Suelta el segundo cuervo, ve que hace un gran recorrido, pero acaba volviendo al barco. Entonces, de alguna manera sabe que no hay tierra cerca. Y cuando suelta al tercer cuervo, ve que parte hacia adelante y que no regresa. Entonces sabe que de alguna manera hacia el frente hay una nueva tierra. Sigue al cuervo el rumbo que seguía y desembarca en lo que es Islandia. Entonces ahí él ya pasa un total, si no recuerdo mal, de 3 inviernos. Ya él sí se dedica un poco más, tanto él como la gente que llevaba en su barco, a explorar lo que es eh, Islandia y pasa realmente una buena temporada. No pasan demasiadas penurias y parece a priori un buen territorio. Se cree que mientras estaba la primavera, antes de partir, en el invierno, él sube una montaña y desde esa montaña ve un fiordo que hoy en día no se sabe cuál puede ser, pero se cree que puede ser el Islandfjordur. Y lo ve completamente congelado, ve una gran masa de hielo, entonces por eso decide llamarla Island, que sería la tierra del hielo. Dicho esto, él pasa los 3 años, se monta en su barco y regresa. Y cuando la gente le pregunta qué descubrió, dice, pues no es para tanto, dice la verdad. Dice, no, o sea, él comenta que no merece la pena, pero incongruencias de la vida, tiempo después se vuelve a montar en un barco y él regresa para Islandia y vive ahí hasta que acaba muriendo. O sea que son un poco incongruencias. Se cree que lo dijo un poco por la ambición de que la gente no fuese a ese nuevo territorio, no se montasen partidas para ir a descubrirlo y que se le quedase un poco como para él. No sabemos hasta qué punto es cierto. Luego, otras de las zonas de las que se descubren es Groenlandia. El primer avistamiento se cree que es de un tal Gunnbjörn y él, digamos que se encontraba de lo mismo, de viaje y una tormenta lo desvía y acaba visualizando lo que es ese nuevo territorio. Tampoco, o sea, no tiene ese interés por atracar y lo que hace es realmente verla desde el barco. Corrige su rumbo y regresa a Islandia. Y ahí él comenta lo mismo, que vio un nuevo territorio, pero que no desembarcó y demás. Y esto acaba generando otra vez interés en la gente por un nuevo territorio. Llega otra persona que se llama Snæbjörn y él sí que parte con la intención de llegar a este nuevo territorio, pero algunos investigadores han visto que posiblemente haya habido una saga sobre él que narrase su viaje, pero que se ha perdido. Entonces lo que sabemos es muy poco. Sabemos que sí, efectivamente consiguió llegar, pero que murió al poco tiempo en una trifulca interna que no se especifica. O sea, que nos cogea un poco esa parte de la historia. Y luego llega ya el gran descubridor, es otro nombre famoso de la época, que es Erik el Rojo.
Eric el Rojo es desterrado de su tierra natal unos 3 años por asesinato, se acabó asesinando a unas cuantas personas, entonces lo destierran. Y durante estos 3 años que tiene que pasar fuera, dice, bueno, he escuchado hablar de una nueva tierra que la gente no ha descubierto y yo quiero probar suerte y me asiento ahí. Total, no me puedo quedar donde estoy, me tengo que ir. Entonces monta a su familia en un barco igual y navega y acaba llegando a lo que es Groenlandia. Entonces él ve que es una tierra, la zona donde él desembarca, que se cree que es la zona este, sin hielo y bastante parecida a Islandia. Pasa ahí el total de los 3 años y regresa de su exilio. Entonces, cuando la gente le pregunta sobre qué descubrió y demás, él dice que era una tierra muy con grandes oportunidades. La llama Greenland, la tierra verde, con el objetivo un poco de publicidad engañosa, porque realmente Groenlandia, sabemos que es una tierra con bastante hielo, pero él lo hace con el objetivo de atraer más gente y formar un asentamiento ahí. Entonces, con el paso de los años, vuelve con 25 barcos de personas que fueron atraídas por estos relatos, aunque solo llegan unos 14 aproximadamente. Y consiguen formar un asentamiento bastante próspero, la verdad, uno en la zona este de Groenlandia y otro en la zona oeste, que a raíz del desarrollo y demás consigue incluso centralizarse un poco y abarca un poco lo que es la periferia de Groenlandia. Y realmente es una zona rica donde los escandinavos consiguen asentarse durante durante varios siglos, de hecho. Viven principalmente de la ganadería, de la pesca y se convierten, curiosamente, en uno de los países a nivel europeo que más marfil exportan, porque se dedican a la caza de la morsa y del narval, no sé si lo ubicas, es un Sí, cetáceo que está... una ballena con un cuerno, ¿no? Hablando Exacto, burdamente, sí. exacto, sí, sí, una ballena con un cuerno. Y se convierte en uno de los principales exportadores de marfil. Y es curioso, porque esto sí sabemos que pasó, que es que ellos en la ruta de la seda vendían el cuerno del narval como cuerno de unicornio. O bien el marfil de los cuernos de las morsas y los narvales lo trituraban, lo hacían en polvo y lo vendían como polvo de unicornio, perdón. Y se cree que, bueno, lo envolvieron en un halo de misticismo de que tenía poderes afrodisíacos y mágicos y ellos a partir del timo consiguieron ganarse grandes cantidades de dinero, pues eso, de vendiendo cuernos de narval o marfil en polvo de sus propias cacerías. Ostras, no Y tenía ni bueno, idea. es curioso sobre ello. Sí que es verdad que se sabe que alrededor del año 1005 más o menos, en ese periodo, empiezan a llegar muchos colonos y en uno de estos viajes acaban trayendo una epidemia que matan a la gran mayoría de los que se habían asentado ahí, incluyendo el propio Eric el Rojo. Y bueno, los escandinavos ya se van de lo que es Groenlandia más o menos alrededor del siglo XIV-XV, porque empiezan a tener bastantes trifulcas con la propia gente del país, comienzan a sufrir también algún que otro saqueo, entonces dicen, mira, no merece la pena, nos vamos de aquí. O sea que la Y el otro, presencia, perdóname, la ¿sí? presencia escandinava en Groenlandia se fue efímera. Nos... Más o menos se mantuvo hasta antes del descubrimiento de América por parte de Colón, más o menos hasta finales del 1400, más o menos. Ajá. Pero sí es verdad que hubo una época después de poca población por eso mismo, porque llegó una epidemia que arrasó, acabó matando al propio Eric el Rojo. O sea Ujú. y arrasó con los que se encontraban ahí. Y otro de los principales descubrimientos es Finlandia, que como te comenté antes es un poco la zona de Terranova, de la península del Labrador, incluso el actual estado de Florida en América del Norte. Y este descubrimiento se va a dar a manos de Leif Erikson, que es hijo de Eric el Rojo, el que descubrió Groenlandia, el que te acabo de comentar ahora. Según la fuente que consultes, tenemos dos fuentes, la saga de Eric el Rojo y la saga de los groenlandeses, que varía un poco en cómo narran los acontecimientos, pero podríamos decir que según la saga de Eric el Rojo, Leif se encontraba en ese entonces en Noruega, en la corte del por entonces rey Olaf Tryggvason. Ahí se convierte al cristianismo y le da la misión de cristianizar sí, conseguir cristianizar Groenlandia. Entonces en el viaje de vuelta hacia Groenlandia le pasa lo mismo, una tormenta lo desvía y acaba llegando a una nueva tierra eh, donde él la describe como de clima templado y verdosa. ¿Qué pasa? Que él monta un pequeño asentamiento y descubre algo que ellos nunca habían
visto, que son tanto las vides como las uvas. Entonces lo que deciden es, una de las teorías del nombre de Vinland o Vinlandia es que significa la tierra del vino. Pero bueno, analizando un poco la palabra, la etimología, también puede significar prado o tierra frondosa o tierra boscosa, pero es bastante difícil rastrear su significado. Pero nada, él toma una muestra de uvas y de madera local y la trae de vuelta. Y ahí más o menos se acaban las narraciones según la saga de Erik el Rojo. La saga de los groenlandeses sí que profundiza un poquito más. Cuenta que fue vista antes de Leif por un tal Bjarni, pero no quiero entrar en detalle porque ya sería liarnos. Y digamos que los acontecimientos se mantienen más o menos iguales hasta que Leif parte con ese cargamento de uvas y de madera local. Y él deja ahí un asentamiento un poco provisional que, bueno, de los años que permaneció en lo que es la zona de Vinlandia. Tras Leif, que él nunca quiso regresar, partió un tal Thorfinn, que también se ha hecho famoso por una serie que se llama Vinland Saga, no sé si la conoces, Yo no lo conozco. pues se ha hecho un personaje que se ha hecho bastante famoso. Entonces él monta en varios barcos a su mujer, a su mujer y a un grupo considerable de personas y parten hacia Vinlandia. Acaban desembocando y ellos tienen contacto con lo que son los nativos americanos de ese momento, que llaman Skraelingar, que vendría a significar algo así como piel seca, quizás en referencia a las pieles que usaban, las pieles de animales que usaban como vestimenta o como modo de conseguir calor. Tienen en un primer momento un contacto amistoso con ellos, que incluso llegan a comerciar. Sí es verdad que Thorfinn les prohíbe comerciar sus armas, pero sí que les comercian tela, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando los escandinavos regresan a su asentamiento, se dice que un toro se les escapó y acabó llegando hasta el territorio de lo que es los nativos americanos. Y ellos se asustaron, lo tomaron como una amenaza y fueron a atacar a los escandinavos. Entonces se alzaron en una pequeña batalla que acabó con bajas por ambos bandos y los escandinavos, aquí sí que fue una estancia efímera porque dijeron, mira, si cada vez que estemos aquí vamos a tener que estar confrontándonos con los nativos, no merece la pena. Es verdad que es una buena tierra, pero nos vamos de aquí. Y deciden irse de Vinlandia, no permanecen mucho tiempo. Pero sí es verdad que es curioso también que el hijo de Thorfinn, que en su momento se llevó a su mujer que estaba embarazada, se cree, al menos que se tenga registrado, que es el primer europeo en nacer en territorio americano, porque su mujer dio a luz ya en la propia Vinlandia. Y en principio nada de eso. Serían los tres quizás más grandes descubrimientos en resumen, una visión bastante general de los escandinavos. El único que cuajaría de los tres sería el de Islandia, que aún hoy en día permanece, los descendientes de esta gente, ¿no? Formaron el país que conocemos como Islandia. Exacto, Islandia y es probablemente uno de los países que más aportó y que más desarrolló el sistema de creencias. Muchas figuras mitológicas que se dan en la cosmogonía nórdica provienen posiblemente de Islandia y también desarrolla mucho la política. Forman lo que es una especie de parlamento que se llama el Althing o Althing. Y en principio sí, o sea, es un país que aporta bastante a lo que es Escandinavia en general. Bueno, los países nórdicos. Y ya después de haber ha pasado la época hasta de los grandes descubrimientos, ¿no? Pues ya llegaríamos, ¿no? No me atrevo a llamarlo declive, ¿no? Pero a ese periodo de transformación que ya convertiría la cultura escandinava como la conocemos en otra cosa distinta, ¿no? Que sería la cristianización. Exacto. Mira, la cristianización de Escandinavia es un proceso bastante complejo y que no es para nada bruto, es decir, va a llevar en general bastantes siglos. Y sí es cierto que se va a dar de manera diferente según el país escandinavo que te encuentres. Entonces, si nos ponemos a hablar sobre la cristalización en general, nos da para un vídeo entero, pero en líneas generales, la cristianización empieza con la conversión de muchos reyes, principalmente noruegos y daneses, que se convierten al cristianismo. Y sí es verdad que en líneas generales, en un primer momento, independientemente del país que te des, no es muy bien aceptada, pero sí es verdad que luego hay, por ejemplo, Dinamarca es mucho más predispuesta a aceptar esta nueva religión y se produce lo que se llama un sincretismo religioso, es decir, se dan de alguna manera, se nutren las dos religiones a la vez. No es difícil encontrarte
a personas que creen tanto en el dios cristiano como los dioses nórdicos. Incluso hay elementos que se influyen mutuamente. Por ejemplo, el Mjolnir, el martillo de Thor, se sabe que se usaba muchas veces como crucifijo en las iglesias. Se sabe también que se usaba en ciertos rituales relacionados con el parto. Y muchas veces el Mjolnir durante muchos siglos toma como un homólogo de un crucifijo, el típico crucifijo que va colgado al cuello, pues el Mjolnir ejerce esa misma función. Y es verdad que tanto el cristianismo como el paganismo nórdico se influencian mutuamente. Van a muchas narraciones bíblicas van a tomar referencias de la mitología nórdica y viceversa, la cosmogonía nórdica va a empezar a nutrirse de ese cristianismo y, por ejemplo, no sé si lo conocerás, el Ragnarok, esa batalla final donde perecen la gran mayoría de los dioses y toda la humanidad, con la llegada del cristianismo y la evolución, ya ellos empiezan a plantear nuevas zonas que les permiten tener una vida eterna. Y sí es verdad que, pues por eso mismo, por como te comentaba, por ejemplo, en Inglaterra, cuando empezaban a sentarse y demás, los escandinavos ya empiezan a tener cierto contacto con los cristianos, entonces no es algo que les pille novedoso y muchos de ellos por temas matrimoniales o temas políticos se acaban convirtiendo al cristianismo, acaban recibiendo el bautismo. Podríamos decir, por ejemplo, quizás hechos destacables de la cristianización, por ejemplo, hay un rey que se llama Olaf Tryggvason, que reinó en Noruega alrededor del siglo IX, siglo X, más o menos. Y él en un principio era pagano, él, como cualquier otro vikingo se dedicaba al pillaje, se sabe que, por ejemplo, estuvo en zona de Polonia y demás. ¿Y qué pasó? Que él un día se encontró con un profeta que le dijo, vas a ser un gran rey, vas a recibir el bautismo y vas a conseguir que muchas personas se conviertan a tu causa. Ahora lo que te va a pasar es que cuando vayas a tu barco te van a amotinar y te van a dejar herido casi de muerte, pero a los 7 días tus heridas están sanadas. Una vez que te pase esto, creerás y te bautizarás. Y efectivamente así pasó. Olaf Tryggvason recibió el bautismo y se concedió como objetivo vital cristianizar toda Noruega. ¿Qué pasa? Que sus métodos quizás eran un poco cuestionables porque él lo que usaba generalmente era la tortura y la ejecución. Es verdad que en un primer momento se narran varios casos que él te daba la oportunidad de convertirte voluntariamente. Sí es verdad que muchos se convertían porque les resultaba atractiva esta religión, ya estaban familiarizados con ellos, pero otros se negaban. ¿Qué hacían cuando se negaban? Los torturaba hasta que se convertían o directamente los asesinaban. Una de las cosas que solía hacer era, cuando bajaba la marea, eh, generalmente los dejaban encadenados a piedras de la propia playa, de manera que a medida que fuese subiendo la marea, se iban ahogando poco a poco. Una muerte bastante agónica. Hay un caso también de un nórdico que se llamaba Raud, lo llamaban Raud el Fuerte, que cuando se negó a convertirse, además se burló un poco de él y demás, sabiendo que iba a morir, lo que hizo fue, cogió un cuerno, el típico cuerno de beber, metió dentro una serpiente y se lo introdujo en la boca. Y este cuerno le acercó un metal incandescente para que la serpiente, la única vía de escape que tuviese, fuese su boca. Y la serpiente efectivamente se introdujo por su boca y lo acabó asesinando, bueno, acabó muriendo. Y otra figura muy importante de la cristianización es Olaf II, el Santo, que lo llamo, porque se llegó incluso a canonizar por parte de la Iglesia Católica, porque no solo por su labor para cristianizar lo que es Escandinavia, sino porque murió como mártir, murió asesinado en una iglesia por un grupo de rebeldes que hicieron, bueno, de hecho se conserva su cuerpo, hicieron un par de estudios y vieron que murió por un lanzazo que le entró por el abdomen y le llegó hasta lo que es el hueso sacro. Y por esta muerte y por su esfuerzo lo canonizaron. Y en principio eso sí, la cristianización de Escandinavia va a tardar bastantes siglos, pero ya podríamos hablar de una Escandinavia con sus 3 países oficialmente cristianizados del siglo II en adelante. Sería Noruega, Suecia y Dinamarca, ¿no? Exacto. La que más tarda en cristianizarse quizás sea Suecia. Sí es verdad que no era la más intolerante con el cristianismo, pero costó bastante que su población fuese totalmente cristiana, porque incluso hoy en día Suecia es uno de los países que más cree, digamos, aún en lo que te comentaba antes, ¿no? Las criaturas invisibles, los elfos, los enanos, los espíritus protectores de la tierra y demás. Siempre ha sido una cultura muy, muy animista. Pero sí, Claro. en general los 3 países fueron ya cristianos a partir del siglo II en adelante.
más o menos. Esto es un tema que he tratado con el doctor Marco Almansa alguna vez que ha venido al canal, sobre todo el tema del sincretismo religioso, porque esto es un proceso que se ve en todas las grandes religiones cuando ha sufrido esa transformación. Tú no puedes coger a la gente y hacer que se olviden de sus creencias ancestrales de la noche a la mañana, porque estás Claro, hablando de su, ya no hablas de una religión, ¿no? Sino de su forma de entender el mundo y la vida. exacto. Aunque te conviertas siempre queda el ¿y si estoy haciendo mal? O sea, tú Exacto. cuando has Por eso, hecho, cuando tú estás haciendo una cosa por hábito, o sea, es muy difícil quitártela de encima, porque tienes claro. ese miedo, ¿no? A lo desconocido. Ujú. De ahí que en el caso romano que ya he dicho, que es el que más así piloto yo, pasó exactamente igual. O sea, la religión católica actual bebe muchísimo más de lo, aunque algunos se me van a echar encima a decir que dices, chalao, pero bebe muchísimo más en el tema ritualista de la religión pagana romana que de lo que es la religión judía en sí. Yo siempre he dicho Ujú. que si Jesucristo se levantase de allá donde esté, ¿no? O bajase de los cielos para los creyentes y viese lo que se ha convertido su movimiento, yo creo que abominaría, ¿no? Diría, ¿pero qué estás haciendo? Ujú. Y Sí, sí, esto pasa sí. con todo. De hecho, pasó en Hispanoamérica cuando fueron los conquistadores españoles, que realmente la religión prehispánica, pues, aunque se cristianizaron y tal, se cristianizaron a su manera, adoptando diferentes símbolos. Y bueno, Ujú. eso es los dos casos más sonados que me vienen a la cabeza. Y ahora, pues, con este voy a es otro más. Es que el tema de, o sea, el cristianismo bebe mucho de lo que me dices tú de Roma, también bebe mucho de los celtas y de los nórdicos, bastante. Todo el tema de la noche de San Juan y todas estas fiestas que coinciden curiosamente con los solsticios, proviene de creencias paganas de Roma, de los celtas y de los nórdicos. Por ejemplo, se cree que los escandinavos tenían una festividad que tenía lugar en invierno, no se sabe exactamente cuándo, pero bueno, se teoriza que es más o menos por diciembre, enero, según el calendario lunar, que se llama el Yule, que era, vamos a decirlo, es un poco bruscamente, pero es como la Navidad vikinga. Pues cuando empiezan a converger cristianos y paganos, eh, el hecho de que se coloque la Navidad justo 24-25 de diciembre se cree que es proveniente de eso, porque era una forma de conseguir que los escandinavos de alguna manera se familiarizasen más con el cristianismo, porque de repente tienen una fiesta que coincide con su calendario. O sea, es más fácil convertirte en una religión si ves similitudes entre ellas y más si te prometen, por ejemplo, en una sociedad como los vikingos, que es verdad que está un poco sesgada la imagen, pero el hecho de que tienes que morir en batalla si quieres ir a ese gran salón, si de repente llega una religión que te dice con obrar bien tienes vida eterna en un paraíso y demás, la idea es atractiva. O sea, muchas personas se convirtieron por voluntad propia y el cristianismo hizo bien en ese sentido porque aprovechó para construir iglesias cerca de centros paganos. A veces empleaban la misma madera que utilizaban que utilizaban los nórdicos para sus ídolos, la utilizaban ellos para fabricar iglesias y demás. Entonces ellos también jugaron de manera inteligente para conseguir esa conversión. Totalmente. Volvemos al caso antes de la América prehispánica, ¿no? O sea, tiene dos alternativas. O te arrancamos el corazón para que llueva y tiramos tus restos mortales con los que seguramente haremos un caldo, ¿no? O vas a misa los domingos, tomas la hostia y ya te has salvado. Claro, que la gente esa diría, pues menudo negocio. Claro, A ver, muy simplificado y no es exactamente así, ¿no? sí. Pero la idea principal es esa. Claro, por esa economía de creencias, pues, por bautizarlo de alguna manera, pues claro, influiría mucho en que la gente se convirtiera en más en esta religión. Bueno, y aparte que el Mm. proselitismo, ¿no? Porque en ese momento la religión cristiana era muy proselitista. Sí, intentando ya. Lo de Que la serpiente yo creo que es un motivo para el que no crea. sí, sí, sí. O sea, él utilizaba bastante la tortura, pero sí, sobre todo eso su modo operandi era ese. Te atamos cuando está la marea baja y cuando sube te vas ahogando poco a poco. O sea, ahí o te conviertes o te conviertes, a no ser que tengas un orgullo de piedra. Pero, Totalmente. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen síntesis de lo que sería lo que se quiere, lo que entendemos nosotros por vikingos. Y ahora faltaría pues el último apartado, y creo que a mucha gente le resultará, si no el más interesante de lo más interesante, que sería
¿Cómo nos ha llegado a nosotros la imagen que tenemos del vikingo típico de las óperas germanas, sí, lo he dicho bien, ¿no? De las óperas alemanas, Sí. con los cuernos, esto, el casco con cuerno, de Vicky el vikingo y todo esto. Pues mira, la imagen del vikingo tal y como nos ha llegado hoy en día empieza a surgir ya en el romanticismo, ya a finales del siglo XVI, XVII hasta el XIX. Eh, Durante estos siglos se empieza, digamos, a redescubrir, pasa un poco como con el Renacimiento, se empieza a redescubrir la figura del vikingo, se empiezan a realizar las primeras traducciones de lo que es la Edda poética y la Edda prosaica, que son las dos principales fuentes escritas en lo que a mitología nórdica se refiere. Se empiezan a traducir los primeros textos que hablan sobre los vikingos, incluso se empiezan a encontrar ya restos funerarios por ejemplo, barcos vikingos de grandes nobles que los enterraban por todo lo alto, se empiezan ya a encontrar pequeños registros. Entonces se redescubre de alguna manera la figura del vikingo y se intenta utilizar como ejemplo de los valores que promueve el romanticismo. La idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, la idea de ellos veían, los vikingos pasaron un poco de ser los enemigos a ser los rebeldes, los que se rebelaban contra la sociedad, contra lo que estaba establecido. Entonces es como, de alguna manera, un modelo de referencia. También con lo que comentabas, los cascos con cuernos. No se sabe exactamente de dónde puede provenir, pero como bien dijiste, en las óperas hermanas, Richard Wagner, por ejemplo, que crea El Anillo del Nibelungo, que es una ópera de inspiración nórdica, bueno, de la mitología nórdica, se cree que la imagen de los cuernos puede provenir de las actuaciones en físico. Wagner tenía un encargado, ¿no? Un poco del atrezo y del vestuario y demás, ¿no? De los actores, que en ese entonces o para esa obra era Emil Doepler, que por cierto era un pintor que también tiene muchos cuadros de inspiración nórdica. Entonces se cree que él en su vestuario en algún momento introdujo los cascos con cuernos en referencia a, ya que se demonizaba tanto la figura de los vikingos, pues ponerlos con cuernos era un poco como esa manera de simbolizarlos un poco como seres demoníacos. Pero no se sabe dónde viene exactamente. Luego también hay un señor que estuvo por Alemania dictando un poco, que no podemos decir su nombre porque nos tiran el directo, Vale. siempre con bigote. Sí, a mí se me ocurre un eufemismo muy bueno que algunos ya lo han empleado, así que me voy a tomar la libertad de decirlo yo también, ¿no? Es Vale, el vale. pintor austriaco con bigote. Ese, el pintor austriaco. El pintor austriaco empieza a... Él cree que los escandinavos, los antiguos escandinavos, son el ejemplo perfecto de la raza pura, de la raza aria, y él, como se empieza a descubrir la historia de Escandinavia y demás, él ve que los pueblos germánicos también interactuaron bastante con los escandinavos y se cruzaron en muchos momentos. Entonces él los ve a los vikingos un poco como sus antepasados y el modelo que hay que seguir. Empieza a modificar también runas y símbolos nórdicos que efectivamente existían, pero empieza a modificarlos un poco a su manera. Por ejemplo, el símbolo de las SS, que son dos runas que se llaman Sigel o Sobuilos, depende de donde consultes, que realmente representaban el sol, pero bueno, él lo usa para sus campañas de guerra, vamos a decir. Es que hay bastantes palabras censuradas, entonces no quiero decirlas. Haces bien. El tema del sol negro, por ejemplo, también es tomado a partir de un símbolo nórdico que él modifica para sus intereses, pero eso, los vikingos empiezan a ser un poco como la viva imagen de los valores que representa el romanticismo. También es verdad que en esa época, si hoy en día, con todas las facilidades y todas las herramientas que tenemos, nos cuesta diferenciar entre lo que está sesgado y lo que pasó realmente, imagínate hace 200 años, 300 años. Entonces la imagen del vikingo, del vikingo popular nace un poco a partir de ahí. También se toma de unos escritos de Ibn Fadlan, que es un escritor, bueno, un historiador árabe que fue secuestrado por vikingos y escribe sobre ellos, y él los describe como altos como palmeras datileras y dice que siempre tenían un hacha, una espada y un cuchillo que nunca se separaban de ellos. Entonces se toman un poco esos valores de referencia. Después se entremezcla con las representaciones artísticas de los mitos griegos y empiezan también, seguro que lo has visto, los cascos con alas. Sí. Aquí típicos, por ejemplo, sobre todo de Hermes o Mercurio. Pues empiezan a aparecer representaciones sobre todo de Thor con cascos con alas. Luego llega Marvel con los cómics, los 60, más o menos por ahí, y Thor ya a nivel gráfico encarna quizás ese ideal de vikingo rubio, musculoso, los cascos con alas aparecen.
Cuando Y a Thor, raíz de ahí, perdóname, dime. cuando Thor, tengo entendido que era pelirrojo y gordo, ¿no? Sí, pelirrojo sí se sabe y gordo nunca se llega así como tal, pero bueno, sí se hace referencia constantemente a que comía cantidades enormes de comida, de bebida, constantemente se atiborraba, era muy glotón, entonces es difícil que esté en forma. O sea, sí, entre líneas se puede leer que era gordo. Luego llega también, bueno, Vicky el Vikingo, que también lo nombraste por ahí, y sí es verdad que se representa a nivel de vestimenta los cascos con cuernos y hay bastantes errores, podríamos decir, a nivel historia, pero ya empieza Vicky el Vikingo a desafiar la imagen del vikingo sanguinario y demás, porque Vicky siempre es un niño enclenque, débil, que a priori no encaja con lo que es un vikingo, pero es verdad que siempre su clan se acaba metiendo en lío por ir de burros, hablando así en petit comité, y siempre acaban acudiendo a Vicky porque él emplea la astucia para salir de esas soluciones. Ya te plantea un vikingo diferente. Pero sí es verdad que luego llega Marvel con las invenciones y demás, y bueno, y ahí Vikings que alimenta esa imagen del vikingo popular con alto, fuerte, con un montón de tatuajes y demás. Y nada, de aquí en adelante, Viking yo creo que es el que ha despertado la fiebre ya total de la imagen del vikingo tal y como nos ha llegado. Para Pero el bien, eso, para bien y dime. para mal. Sí, sí, total. Yo siempre lo digo que mucha gente, hay dos bandos, ¿no? Como los que lo aman y los que lo odian porque no es historiamente fiel. Pero al final, si eso no existiese, no te picaría la curiosidad de, oye, voy a investigar sobre esto, a ver si esto es verdad, a ver si no. Y aunque no te despierte esa curiosidad, más o menos te ayuda a ubicarlos, ¿no? Hace que no se pierdan en el tiempo. Porque hasta hace relativamente poco, quitando Marvel y demás, los vikingos y la mitología nórdica no eran de lo más famoso, pero hoy en día ya incluso compite con otras creencias como pueden ser las griegas, las egipcias y las romanas. Principalmente eso, gracias a Totalmente. que han existido obras como Viking, como Vicky el Vikingo, como The Last Kingdom, etcétera. Pero bueno, sí, la imagen de eso, del vikingo popular, el desencadenante sería el romanticismo. El romanticismo, sobre todo en la zona de Alemania y demás. Sí, es un fenómeno muy común en esa época a todos los pueblos de Europa. De hecho, esto lo comenté en el vídeo que hice sobre Viriato, que sufrió el mismo, o sufrió por llamarlo de alguna manera, ¿no? Digamos el paralelismo, ¿no? Tuvo un proceso muy similar. Se estaba buscando pues la figura del héroe patrio por antonomasia y Ah, cogieron la figura de Viriato, ¿no? Como el primer español de la historia, que como curiosidad es el héroe nacional de dos pueblos, el ¿sí? portugués y el español. No, no lo sabía. Sí, porque cada uno se disputa su lugar de procedencia. Los portugueses dicen que nació en la antigua Lusitania, bueno, en la actual Portugal, que es la antigua Lusitania, y los españoles, pues bueno, pues dicen incluso se ha llegado a ubicar hasta. Hay teorías para mí un poco locas, ¿no? Que lo sitúan en la mismísima Celtiberia. Y claro, ahí está la cosa. Claro, en ese momento, pues Lusitania formaba parte de Hispania, en ese momento Portugal no era ni siquiera el puerto desde el que derivaría el nombre por el que se le conoce ahora a este país, el Portucalicum. Ujú. Y claro, pero bueno, ya estoy entrando en otro tema. Pero sí, es exactamente el mismo proceso. Ahí es pues cuando nacen los Ujú. mitos, el héroe patrio por antonomasia, luchador de luchadores que luchó contra los poderes extranjeros, como era en ese caso los romanos, por la libertad y tal, y todo súper Exacto. alejado de la realidad. Al fin y al cabo, pues este hombre seguía sus intereses, luchaba por lo suyo y si te tenías que poner por delante de los tuyos mismos, pues a por ellos que ibas. O sea, esto funcionaba Claro. así. Y pasó lo mismo con Arminio para los alemanes, el Arminio, sí, el que ellos conocen como Hernán. De hecho, también fue cogido como el gran luchador por la libertad contra el imperialismo romano opresor. De hecho, si has visto la serie esta digo la docuserie, por llamar de alguna manera, la de Bárbaros. Bueno, en la serie Sí, también. sí, sí, sí. Tanto una como la otra, mira que yo me trago todo material relacionado con los romanos, me trago cualquier cosa. O sea, aunque me pongas una película bíblica de los años 50, sale un romano, me quedo viéndola como si fuese, vamos, como si fuese eso heroína. Pero son dos series, tanto la docuserie como la serie esta alemana. No, no pude acabar. No pude. Si te soy sincero, yo tampoco. ¿A qué no? Por, No. lo, por la cantidad de sesgo, pero es que hasta no poder más. De hecho, lo he, Sí, sí, lo he sí. narrado muchas veces y seguramente me esté repitiendo.
Tú ves ahí cuando se va expandiendo, ¿no? El Imperio Romano, que es como una especie como de fuego devorador de mundos que trae oscuridad y lo va consumiendo, y el mundo bárbaro es como una luz naranja que refleja la bondad y tal, y a medida que va confrontando con la romana, pues la luz va desapareciendo en pos de esta oscuridad. Es terrible. Y Sí, después eso, que en vez de total. traer para hacer estos documentales, en vez de traer como antiguamente cuando Canal de Historia era Canal de Historia, que traían grandes historiadores como Adrian Goldsworthy o Barry Strauss, autor de libros como el de Spartacus, pues ahora se dedican a traer pues, a reverendos, predicadores, activistas por los derechos humanos y dices, bien, lo mejor de cada casa, gente súper formada. Pero bueno, ese es otro debate que también da de Espartaco sí. fue otro que también un poco encarna eso de la rebelión y demás. Fue otra figura que ya, bueno, con la serie Espartaco ya se vio todo. Sí, sí, lo Se trato vio un también poco lo de... con nuestro amigo Giacomo del canal Lo que quizás no sabía, que también tratamos la figura de Espartaco y sí, precisamente es exactamente lo que tú dices. Y ya la película de los años 60 basada en ese libro, porque no está basada realmente en el personaje histórico, está basada en una novela. Y ya, pues sí, mucha gente redescubre su figura, pero ¿a qué precio, no? Distorsionar completamente el personaje. Pero bueno, algo Un poco súper. la necesidad de buscar, de arraigarse a algo exterior, de busco lo que me falta, o sea, es eso, el romanticismo total, busco lo que hoy no tengo en una sociedad anterior, el pasado siempre fue mejor, Sí, como se suele decir. buscar cómo reafirmarse en ese preciso momento, después de las guerras napoleónicas, de cómo queda Europa que parece un solar, pues claro, todos esos Total. estados-nación que se empiezan a formar a partir de entonces o se empiezan a reafirmar, mejor dicho, cuando como dejen esa consistencia, pues claro, pues buscan reafirmarse a partir pues, de un pasado glorioso y como bien has dicho, pues eso, que cualquier pasado fue mejor. Pero bueno, eso Que ya de creo que es hecho, otro debate. te iba a decir, ahora que me acordé, en la Segunda Guerra Mundial hay una división, fíjate hasta donde llegan estos estereotipos, este arquetipo, hay una división que lucha del bando de la Alemania, vamos a decir, ya sabemos de qué Alemania estamos hablando, que se llama la Panzer SS Viking, por Sí. ejemplo, que está formada por, pues, casi al completo por escandinavos, que fueron, digamos, captados por el mensaje del pintor austriaco y reafirmados por sus valores y formaron una división que colaboró. O sea, que imagina hasta dónde puede llegar. No, no, es increíble. Tú te has referido a la Alemania del 33 al 45 que se va de Exacto, vacaciones, ¿no? exacto. Cuando se van de vacaciones por ahí. Pues muchísimas gracias por esta charla. Ha sido súper completa. Ha habido momentos que me has visto súper callado y como siempre digo, cuando más callado estoy es cuando más aprendiendo. Yo creo que este programa servirá a muchísima gente pues, para coger una bonita referencia para el que quiera introducirse en este mundillo, pues tener una buena punto de partida. Y mejor sintetizado imposible, me estoy repitiendo, pero creo que es lo que mejor define a lo que hemos hecho hoy. Y lo más importante que al final de mis programas que cedo siempre el turno de palabra a los invitados para que puedan decir dónde te pueden encontrar otra vez para recordarlo. Bueno, pues yo ahora mismo la única cuenta que tengo activa como tal es mi Instagram, @norse.warrior. Y nada, pues ahí eso, pues suelo hablar principalmente de mitología nórdica, pero también bastante de la vikinga. Y hay publicaciones de toda índole. Hay publicaciones más técnicas, quizás para personas más metidas en la materia. Hay publicaciones más introductorias y algunas más visuales, aprovechando a lo mejor algo que esté de moda, relacionándolo con la mitología y demás. Pues por eso mismo, para que todo el mundo pueda disfrutar de la mitología nórdica y conocerla independientemente del nivel que tenga y sin necesidad de tener que iniciarse en un estudio cronológico. Eso sería al principio mi Instagram. Pues ya sabéis, taberneros, suscribiros a Norse Warrior en Instagram. ¿Algo más que quieras añadir, que le quiera decir a los taberneros? No, en principio eso, que muchas gracias por invitarme, yo me lo pasé muy bien y espero que son ideas bastante generales lo que hablamos hoy, pero sí es verdad que, bueno, un buen punto de partida. O sea, que te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar y de estar aquí en la historia de la taberna y que nada, que ahora vamos a por ese hidromiel. Por supuesto que sí. Yo lo que suelo decir siempre,
Tengo que hacer otra copia de la llave de la taberna. Dentro de poco no vais a caber. Voy a tener que expandirme hacia el otro lado del Vicus Toscus. Un día voy a aparecer en medio de los Orrea Agripina ahí en medio. Me va a decir Augusto, ¿qué haces aquí? Pues nada, bromas aparte, soy yo el que te agradece que hayas venido a la taberna. He tenido que engañar a los taberneros para expandir un poco el rango de historia que estoy acostumbrado a tratar, pero sí, yo creo que hace falta, sobre todo por el tema de desmitificar, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? Cargarme los mitos y las ilusiones de la gente. Sí, eso Nada, es la broma, es el último punto. ya somos dos. A lo dicho, pues esta es tu casa y dentro de poco, pues te volveremos a ver por aquí, estoy seguro. Ojalá, ojalá. Pues nada, y voy a despedirme como hago siempre, ¿no? Que si os ha gustado este contenido, pues podéis apoyarle dándole un buen like, suscribiros, a darle a la campanita para que no os perdáis en ninguno de vuestros programas favoritos, compartir, mucho compartir, y ahora sí, me voy a despedir con el balete El Gaudete Quirites tradicional. Hasta otra. Chao.